el silencio del dolor y el eco de la oración. Estaba sola, enferma, olvidada. Pero cuando rezó el Padre Nuestro con el corazón destrozado, ocurrió algo inesperado. El cielo no permaneció en silencio. Si te gustó, deja tu like, comparte y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Había silencio en aquella casa. No un silencio apacible, sino un silencio que gritaba dolor, vacío y abandono. Clara, una mujer sencilla de mediana edad, olvidada por muchos, miraba fijamente el techo de la pequeña habitación donde la esperanza parecía haber sido la primera en desvanecerse. El diagnóstico de una enfermedad agresiva había sido un duro golpe. Pero no fue el peor. El verdadero golpe fue darse cuenta de que nadie vendría a visitarla. Su marido la había abandonado hacía años, sus hijos estaban lejos, cada uno en su mundo, y sus amigos, bueno, habían desaparecido con el tiempo, como hojas arrastradas por el viento del tiempo y la indiferencia. Clara vivía solo con una radio vieja, una manta gastada y sus manos, recuerdos de cuando todavía tenía fe. Si te gustó, deja tu like, comparte y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Un día, rebuscando en un cajón olvidado, encontró una pequeña Biblia que había recibido de niño. Estaba polvorienta y tenía la tapa rota. Al abrirla, se le llenaron los ojos de lágrimas. En la contraportada estaba escrito a mano por su abuela: «Nieta mía, cuando el mundo te olvide, reza como nos enseñó Jesús. El Padre Nuestro es más que palabras. Es un clamor que conmueve los cielos». Esas palabras la paralizaron. Hacía años que no oraba. Su fe se había debilitado por los dolores de la vida. Pero ese día, al mirar la Biblia y recordar a su abuela, una mujer de fe inquebrantable, algo despertó en ella. Un deseo simple, casi infantil, brotó en su corazón endurecido: intentarlo una última vez. Clara se arrodilló con dificultad. Le dolían las rodillas y sentía el cuerpo pesado, pero se inclinó. Con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro cansado, comenzó a orar. Si te gustó, deja tu like, comparte y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Padre nuestro que estás en los cielos. Las palabras salieron débiles, entrecortadas por las lágrimas. No las había memorizado. Las había sentido. Por primera vez en años, no hablaba con un Dios lejano, hablaba con un padre. Un padre que quizá aún la estuviera escuchando. Con cada frase, la atmósfera de la habitación parecía cambiar. No había luces, no había voces angelicales. Pero una paz comenzó a llenar ese espacio. Una paz suave que invadía como un susurro. Santificado sea tu nombre. La mujer, con los ojos cerrados, recordaba su infancia, los sencillos servicios en el patio trasero de su abuela, las alabanzas desafinadas pero sinceras. No podía explicar lo que sucedía, pero algo en su interior se conmovía. Era como si su espíritu, dormido durante años, despertara con la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dudó. Esas palabras eran peligrosas. Aceptar la voluntad de Dios daba miedo. ¿Y si su voluntad era dejarla así? Enferma, sola, olvidada. Pero entonces algo se agitó en su interior. Un recuerdo de la cruz. Un eco lejano de Jesús en Getsemaní diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Clara repitió la frase con miedo, pero con fe. Y una ligera brisa, que no venía de la ventana, le rozó el rostro. Por primera vez, sintió que ya no estaba solo en esa habitación. Esa noche, Clara durmió como no había dormido en años. El sueño no llegaba con medicamentos, sino con el descanso. Y en sus sueños ocurrió algo aún más extraño. Vio un camino. Largo y oscuro, pero a lo lejos había una luz y una voz que decía: «Sigan orando. El Padre los escucha. El cielo está en movimiento». Se despertó asustada, pero con una llama encendida en el corazón. Desde ese día, Clara comenzó a rezar el Padre Nuestro todas las mañanas. No como una repetición, sino como una entrega. Cada palabra se convirtió en un puente entre su dolor y la presencia de Dios. Al repetir: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Recordó momentos en que el refrigerador estaba vacío, pero siempre surgía algo. Mientras oraba.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Lloró porque había guardado rencor contra tanta gente. Su esposo, sus hijos, ella misma. Uno a uno, comenzó a perdonar en oración, incluso sin respuesta. Y algo empezó a cambiar en su interior. En los días siguientes, Clara empezó a sentir una fuerza que desconocía tener. El dolor ya no la paralizaba. Su voz se volvió firme. Empezó a cantar himnos antiguos, aunque desafinados. Su vecina, que no le había hablado en años, llamó un día para ofrecerle sopa. El cartero, al ver la Biblia en su mano, dijo que él también rezaba con su madre todos los días. Pequeñas señales. Pequeñas confirmaciones. Como si el cielo dijera, te escucho. Pero había algo que Clara todavía no entendía. ¿Por qué no ocurrió el milagro? No se había curado. Seguía tomando la misma medicina. El diagnóstico seguía ahí. Pero su corazón ya no era el mismo. En el silencio de la madrugada, volvió a orar. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y una vez más la suave voz en su espíritu susurró. Clara, ya está siendo liberada. El mayor mal fue el olvido del Padre. Y regresaste. Esa noche, Clara se dio cuenta, el milagro ya había comenzado. No en los exámenes, sino en su corazón. Dios estaba limpiando las heridas invisibles. Y quien limpia el corazón, también puede sanar el cuerpo. ¿Qué sucede cuando se reza una oración antigua con el corazón roto? Vamos a sumergirnos en el tema cada frase del Padre Nuestro y ver cómo estas palabras pueden transformar atmósferas, cambiar historias y activar lo sobrenatural de Dios. El despertar de la fe en las palabras del Padre. Pensó que solo estaba rezando, pero las palabras del Padre Nuestro comenzaron a cambiar todo en su interior. Una a una, cada frase revelaba una verdad que el mundo había ocultado. Clara se despertaba cada día antes del amanecer. La oscuridad en su habitación ya no era la misma. Ya no podía ver las luces del cielo ni oír los coros de ángeles, pero algo transformador estaba sucediendo. La presencia, una presencia silenciosa, poderosa y real. Junto a su cama, la vieja Biblia siempre estaba abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Sus ojos volvían una y otra vez al mismo pasaje. Cuando ores, di esto. Y ella dijo. Pero ahora, no solo lo dijo. Ella sintió. Y empezó a darse cuenta. Cada línea de esa oración era un paso hacia el cielo. Un mapa espiritual y griega. Todo empezó con una palabra que nunca había entendido bien. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos. Era tan sencillo, y a la vez tan profundo. Clara había crecido escuchando hablar de un Dios poderoso, justo y temible. Pero aquí, Jesús le estaba enseñando a llamar a Dios bien. No cualquier padre, sino nuestro. Dios no era solo de pastores, sacerdotes o profetas. Él también era de ella. Padre, alguien que cuida, que protege, que ve. En ausencia de su padre biológico, de su marido, de su familia, encontró la Padre eterno, que nunca falla. Esa mañana, sentada al borde de la cama, Clara lloró al repetir esa frase. Porque por fin lo entendió, Dios no estaba lejos. Estaba arriba, pero presente. En los cielos, pero atento. Santificado sea tu nombre. Ella pensó, ¿cómo puedo santificar el nombre de Dios si mi vida está tan destrozada? Pero entonces se acordó de Job. En medio de su dolor, declaró, el Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. Santificar el nombre de Dios no es solo decir que Él es santo, es reconocerlo, quién es Él, incluso cuando todo está mal. Con cada repetición de esta frase, Clara declaraba, incluso sin sanación, eres santo. Incluso sin respuestas, eres bueno. Incluso en mi habitación oscura, eres luz. Y el nombre de Dios comenzó a brillar sobre su alma cansada. Venga tu reino. Esa parte la perturbó. ¿Qué reino era ese? Recordó las palabras de Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Ella no entendía mucho de teología, pero entendió algo poderoso. El reino de Dios no era un lugar lejano. Era un gobierno. Un dominio. Un reino de paz,
justicia, sanación y presencia. Y cuando dijo venga tu reino, Clara estaba invitando a Dios a reinar sobre tu vida, sobre la enfermedad, sobre el abandono, sobre la soledad. Fue como decir, reina sobre mi mente ansiosa, sobre mi cuerpo debilitado, sobre mi casa vacía. Y poco a poco, el reino llegó, invisible, pero transformador. Los entornos cambiaron. La gente empezó a acercarse. Y su corazón, antes desierto, empezó a florecer. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase fue difícil. Clara temía lo que Dios pudiera querer. Pero entonces ella entendió, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Romanos 12, 2. Se dio cuenta de que había estado orando durante años para que se hiciera su voluntad. Ahora estaba aprendiendo a abandonar. Ella empezó a decir, Dios, si la cura no es hoy, enséñame a confiar. Si mis hijos no regresan ahora, dame paz. Si la soledad persiste, hágase tu voluntad. Y cuanto más entregaba el control, más sentía el suave toque del Espíritu. Danos hoy nuestro pan de cada día. Clara siempre había asociado esta parte con la comida. Y así era. Pero ahora veía más allá. Fue el pan del alma, el alimento de la fe, la palabra que sostiene. En Juan 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Clara empezó a darse cuenta de que su mayor hambre no fue físico, pero espiritual. Cada día se nutría de la oración, la palabra y la presencia. Y aun con el cuerpo debilitado, su espíritu era más fuerte que nunca. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los demás. Esa fue la parte más difícil. Necesitaba perdonar. A su esposo que la abandonó, a sus hijos que estaban distantes, a sus amigos que desaparecieron, incluso a la iglesia que una vez la juzgó. Pero ella sabía, no se puede pedir perdón sin liberarlo. Y allí, con dolor, empezó a decir nombres en voz baja. Uno por uno. Lloró. A veces gritó. Pero dijo, te perdono. Y al hacerlo, me sentí como si cadenas invisibles cayeron a su alrededor. La habitación, antes sofocante, ahora estaba iluminada. Clara era libre. No nos dejes caer en la tentación. Ella sabía que la mayor tentación era rendirse. Deja de creer. Deja de orar. Deja de tener esperanza. Pero cada día ella preguntaba, Padre, mantén mi fe. Aunque todo parezca igual, no dejes que me detenga. Mas líbranos del mal. Ella recordó el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y repitió con autoridad, líbrame del mal de la incredulidad, del mal de la amargura, del mal del temor. Y poco a poco el mal se fue. No hubo exorcismo. Pero sí hubo liberar. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Allí, Clara se entregó por completo. Ya no buscaba un milagro, sino la Dios del milagro. Y ese fue el cambio más grande. Antes, oraba por sanación. Ahora, oraba por intimidad. Antes pedí liberación. Ahora pido presencia. Clara descubrió que el Padre Nuestro no era una oración cualquiera. Era una mapa espiritual, un portal que la conectaba con el cielo. Cada frase, cada palabra, estaba viva. Y cuanto más rezaba, más sentía. El cielo estaba más cerca que nunca. Clara se enfrentará a la mayor prueba de su fe, la guerra invisible. Mientras oraba, comenzaron a surgir fuerzas opuestas. La guerra invisible y el cielo en movimiento. Pensó que la oración solo la llevaría a la paz, pero no esperaba la confrontación espiritual que vendría. El infierno se había desatado. Pero el cielo ya estaba en movimiento. Clara continuó con firmeza su rutina. Cada mañana, el Padre Nuestro era más que una oración, era una declaración de guerra. Sí, de guerra. Porque toda luz atrae sombra y toda fe verdadera despierta resistencia. Esa mañana, se despertó sintiéndose extraña. El ambiente era pesado, y no era solo la tristeza habitual. Era algo diferente. Como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, espeso. Intentó rezar, pero no le salía la voz. Sentía dolor de cabeza,
opresión y una angustia inexplicable. Lo único que pude repetir fue: Padre nuestro, Padre nuestro. Pero incluso estas palabras parecían encontrar barreras invisibles. Fue entonces cuando se dio cuenta: algo estaba tratando de detener su oración. Durante días, Clara vivió en lo que ella llamó la oscuridad del mediodía. Incluso bajo el sol, se sentía oprimida. Los pensamientos la asaltaron con fuerza. Estás perdiendo el tiempo. Dios no te escuchará. Esta oración no tiene poder. Estás delirando. Detente antes de que empeore. Fue una batalla mental, espiritual y emocional. Y ella comprendió, en su interior, se enfrentaba a una guerra invisible. En Efesios 6 y 12, Pablo escribe: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas. Y ahora Clara sabía exactamente lo que eso significaba. Ella no luchó contra la enfermedad ni contra el abandono, ella luchó contra el desánimo, el miedo y la duda. Y así continuó orando. Aún sin sentir nada, aún sin fuerzas, aún llorando. En una noche particularmente difícil, tuvo un sueño. En el sueño, estaba en un valle oscuro, rodeada de sombras. Pero ante ella, había una figura de pie, brillando como el sol. La figura sostenía un pergamino en sus manos. Y mientras lo desenrollaba, comenzó a recitar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y con cada frase, la oscuridad a su alrededor se disipaba. Clara se despertó con el corazón acelerado. Y comprendió: el Padre nuestro era más que palabras, era una espada. A la mañana siguiente oró con más autoridad: venga tu reino a este lugar. Líbrame del mal que quiere silenciar mi fe. Mientras rezaba, una ligera brisa entró por la ventana. Clara sintió un escalofrío, pero no de miedo. Fue como un abrazo. En los días siguientes, los ataques espirituales llegaron en diversas formas. Terribles pesadillas con figuras y voces que se burlan de tu fe. Malas noticias por teléfono, seres queridos en problemas. Ataques de ansiedad sin motivo aparente. Y el viejo sentimiento de abandono intentando regresar. Pero ahora, Clara tenía un arma, la oración del Hijo. Ella comenzó a caminar alrededor de la casa recitando el Padre Nuestro en voz alta. Comenzó a escribir cada frase en papel y a pegarlas en las paredes. Cuando llegaron las crisis, ella declaró: tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Y entonces, algo empezó a suceder. Apareció una amiga de su juventud, con quien no había hablado en 20 años. Dijo que había soñado con Clara y que sentía que debía visitarla. Uno de sus hijos, ausente durante mucho tiempo, envió un mensaje pidiendo perdón. El médico llamó para decir que las últimas pruebas mostraron una mejoría inusual. Él estaba confundido. Ella no. El cielo estaba en movimiento. Clara entonces comprendió una verdad espiritual. El grito en la tierra siempre mueve algo en el cielo. Ella oraba con el corazón de una hija. Y el padre le respondía. Pero no todos estaban contentos. Una tarde, mientras rezaba sola, sintió un gran peso en el pecho. Una voz, casi un susurro, dijo: no ganarás. Parece que ya es hora. Estás loco. Clara guardó silencio un momento. La duda la invadió. El miedo la atacó. Pero ella recordaba la cruz, las burlas de Jesús, la corona de espinas, el silencio de Dios en Getsemaní. Y entonces, con lágrimas en los ojos, oró como nunca antes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La atmósfera cambió. Clara sintió que ya no estaba orando solo. Sintió como si voces celestiales se unieran a las suyas. Como si los ángeles estuvieran a su alrededor en reverente silencio. Y entonces oyó en el espíritu: sigue adelante, hija. No tienes ni idea de lo que viene. Esa mañana, Clara tuvo un sueño diferente. Vio que el cielo se abría. Una multitud de ángeles llevaban jarras de oro. Cada jarra estaba llena,
no de oro, sino de rezo. Y oyó una voz potente que decía: «El tiempo de la respuesta está cerca. El Padre ha escuchado». A la mañana siguiente, Clara se sintió diferente. La guerra invisible no había terminado, pero ella ya sabía quién ganaría. El cielo estaba en movimiento. El Padre estaba respondiendo. Y el milagro estaba en camino. La oración no es solo una petición, es una lucha. Y cuando una hija llora, el Padre resucita. Veremos el momento que todos estaban esperando. El milagro ocurre. Algo imposible, inexplicable, pero totalmente real. ¿Ahora puedo seguir adelante con el parte 4, el milagro que desgarró los cielos? El milagro que rasgó los cielos. No pidió señales. Simplemente siguió rezando. Pero un día, sucedió lo imposible. Y todos a su alrededor lo vieron. No era humano. El cielo se había abierto. La habitación de Clara, antes silenciosa y oscura, era ahora el escenario de algo sagrado. Ya no era un lugar común. Se había convertido en un altar de encuentros. Cada mañana, mientras rezaba el Padre Nuestro, Clara sentía algo latir en su interior. La fe ya no era solo una esperanza, era una certeza inquebrantable. Pero el cuerpo todavía sufría. La enfermedad seguía avanzando silenciosamente. Los médicos eran amables, pero evasivos. Uno de ellos le dijo durante una consulta: «Doña Clara, su caso es muy delicado. Haga lo que quiera. Aproveche al máximo su tiempo». Ella sonrió serenamente y respondió: «Rizzo. Eso es lo que me gusta hacer». Ellos no entendían. Pero ella sí. El tiempo de espera estaba llegando a su fin. Esa noche oró con una intensidad diferente. «Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad». Y mientras decía esto, algo sucedió. Un calor le recorrió el cuerpo. No como fiebre, sino como fuego. Ella cayó de rodillas, no por debilidad sino por reverencia. Su respiración se hizo ligera, como si el peso del dolor hubiera desaparecido por unos instantes. Una presencia indescriptible llenó la habitación. Clara se sintió como si estuviera dentro de una nube. Y allí, sin verlo con los ojos, supo. Jesús estaba allí. Ella no podía hablar. Solo oraba. Las palabras de la oración volvieron a su mente como ecos vivos. Nuestro pan de cada día. Perdónanos. Líbranos del mal. Y allí, en total silencio, algo invisible se rompió. A la mañana siguiente, Clara se despertó diferente. Vivir. Sin dolor. Pensó que era el efecto de algún medicamento, pero se dio cuenta de que no había tomado nada. Se levantó de la cama con facilidad. Ya no le pesaba el cuerpo. La hinchazón había desaparecido. El mareo, la fatiga, las náuseas, todo había desaparecido. Asustada, se arrodilló. «Papá, ¿qué pasa?». No hubo respuesta audible. Pero la respuesta estaba en su cuerpo. Se acercó al espejo y se miró con atención. Sus ojos ya no estaban hundidos. Su piel parecía tener más color. Su rostro estaba sereno. Recordó lo que Jesús le dijo a Marta en Juan 11. «Si crees, verás la gloria de Dios». Clara creyó. Y estaba viendo. Corrió al teléfono. Llamó a la clínica. Programó pruebas. De camino, oró en silencio: «Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad». Los médicos la examinaron cuidadosamente. El equipo encontró extraña su energía y postura. Le hicieron tomografías computarizadas, análisis de sangre, resonancias magnéticas. Horas después, uno de los médicos entró en la habitación con mirada confusa. «Doña Clara, no sabemos qué pasó». Ella sonrió. «Lo sé. Sus pruebas están limpias. Completamente. No hay rastro de la enfermedad. Nada». Intentó explicarlo en términos técnicos. Clara simplemente sonrió. No había ninguna lógica, hubo un milagro. Al regresar a casa, se arrodilló en el mismo lugar de siempre y dijo:
Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Y lloró. Mucho. No porque se haya curado, sino porque el cielo respondió. En los días siguientes la gente empezó a visitar su casa. Algunos vinieron por curiosidad, otros por fe, otros porque estaban desesperados. Clara los recibió con sencillez. No se consideraba especial. Solo decía: simplemente oré como Jesús nos enseñó. Y él vino. Y pronto, la noticia se difundió. Un periódico local hizo un artículo. Una estación de radio cristiana pidió su testimonio. Las iglesias comenzaron a invitarla a contar la historia. Y en todas partes decía lo mismo. El Padre nuestro está vivo. Cuando se reza con fe, conmueve los cielos. En una de estas reuniones, se acercó una joven tímida. Con lágrimas en los ojos, dijo: Doña Clara, pensé en rendirme. Pero cuando escuché su historia, hice lo mismo. Recé el Padre Nuestro. Y sentí paz. Clara la abrazó y le susurró: sigue rezando, hija. Aunque parezca que nada cambia, el cielo ya se ha movido. Esa noche, Clara se sentó en la cama, miró el cielo estrellado y dio gracias. Ella sabía que el milagro no era solo para ella. Era para muchos. Ella sanó, sí. Pero el milagro más grande fue otro. El padre que parecía distante, nunca estuvo ausente. Había aprendido a orar no por milagros sino por compañerismo. Y el milagro vino como consecuencia de la intimidad. El cielo no puede resistirse a un corazón roto que ora con fe. Y cuando el Padre oye, Él rasga los cielos y desciende con una respuesta. Veamos cómo Clara se convierte en una voz viva de oración. Ella descubre que el Padre Nuestro no termina cuando decimos amén. Sigue resonando por toda la eternidad. La oración que continúa en el cielo. Ella pensó que el milagro era el final, pero, en realidad, era solo el principio. La oración que la sanó ahora resuena por todas partes. El Padre escuchó y sigue respondiendo. Pasó el tiempo. No mucho, pero el suficiente para que todos a su alrededor se dieran cuenta de que algo extraordinario le había sucedido a Clara. La mujer que una vez vivió rodeada de dolor, soledad y silencio ahora estaba, una llama viva, iluminado por el propio cielo. Las reuniones en su casa se hicieron frecuentes. Vinieron vecinos. Vinieron jóvenes. Vinieron enfermos, desesperados, cansados. Y Clara los recibió con sencillez. Sin prometer milagros, sin hacer campañas. Simplemente dijo: oremos juntos, como nos enseñó Jesús. Y allí, en esa pequeña habitación, se recitó nuevamente el Padre Nuestro, día tras día, por los corazones rotos, por las almas que buscan respuestas. Un día, una niña de tan solo 9 años tomó la mano de Clara y le preguntó: «Tía, ¿por qué esta oración es tan fuerte?» Clara sonrió, y con voz entrecortada respondió: «Porque el Hijo de Dios mismo lo enseñó». Y cuando oras con fe, es como si el cielo escuchara cada palabra con atención. La niña miró hacia arriba y dijo: «Entonces oraré en voz alta, porque quiero que el cielo también me escuche». Y oró. Clara Lauro. Y en ese momento comprendió, la oración no terminó con la sanación. Se multiplicó. La vida de Clara cambió por completo. Fue invitada a hablar en iglesias, reuniones, conferencias. Pero ella nunca se vio como una predicadora, ni como una curandera famosa. Ella simplemente contaba su historia. Y al final, siempre decía: «El mayor milagro no fue la curación de mi cuerpo. Fue descubrir que el Padre me escuchaba, aun cuando creía que estaba en silencio». Una noche, Clara tuvo un nuevo sueño. Ella estaba ante un trono resplandeciente. Millones de voces la alababan. Y en el centro de todo, un cordero glorioso. Él la miró y sonrió. Alrededor, Clara vio oraciones que se elevan como incienso y entre ellos, reconoció al suyo: «Padre nuestro que estás en los cielos». Esa oración no había terminado. Ella había cruzado el tiempo. Ella permaneció en los cielos. Me desperté entre lágrimas. Y por primera vez,
entendió lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». La oración alinea el cielo y la tierra. Conecta el trono de Dios con el terreno del dolor humano. Clara entonces comenzó a enseñar a otros el valor de la oración. No como un ritual, sino como relación. Cuando dices, Padre nuestro, recuerdas que no estás solo. Cuando dices, venga tu reino, invitas a Dios a reinar sobre todo. Cuando dices, líbranos del mal, estás diciendo, Padre, protégeme, incluso cuando no sé de qué necesito protección. Y cada persona que escuchó, volvía a orar. Los niños aprendieron con sinceridad. Ancianos, con gratitud. Jóvenes, con lágrimas. Padres y madres, con fe renovada. El Padre Nuestro ya no era solo un texto memorizado. Se convirtió un portal. Un camino. Una canción entre el cielo y la tierra. Meses después, Clara fue llamada a un gran evento cristiano. Había miles de personas allí. Estaba nerviosa. Pero subió al escenario con la Biblia en la mano y dijo: «No tengo mucho que decir. Solo puedo contarte lo que viví. Un día, solo, asustado, enfermo, oré. No grité. No fui a la montaña. Solo oré lo que Jesús enseñó. Y el cielo respondió». Hizo una pausa. Miró a todos y dijo: «Hoy os invito a orar de nuevo». Pero esta vez, no con la boca, sino con el corazón. Y luego, con miles en silencio, ella comenzó a rezar el Padre Nuestro. Y algo poderoso sucedió. La gente empezó a llorar. Otros se arrodillaron. Un silencio reverente se apoderó de todo el lugar. Era como si el cielo mismo estaba escuchando. Esa noche, decenas de personas fueron testigos de sanidades, reconciliaciones y liberaciones. Todo por una antigua oración. Pero vivo. Profunda. Divino. Clara regresó a casa y, sola en su habitación, se arrodilló una vez más. Él siempre oraba con gratitud. Pero esa noche le dije algo diferente al Padre. «Señor, si ha llegado mi hora, estoy preparado. Solo te pido una cosa: que esta oración continúe. Oyola siga resonando. Que muchas voces descubran que pueden llamarte Padre». Y luego se durmió. Unas semanas después, Clara se fue. En paz. Sin dolor. Durmió y despertó en los brazos del Padre. En la ciudad quedó marcada su historia. La gente contaba sobre la mujer que oraba con fe. Eso fue curado. Quien enseñó a otros a orar. Y entonces se continuó rezando el Padre Nuestro. Para niños, jóvenes, adultos, personas anónimas, enfermos, pastores. Y cada vez que alguien decía: «Padre nuestro que estás en los cielos», Clara sonreía donde quiera que estuviera. Porque lo sabía. El cielo seguía escuchando. La oración que enseñó Jesús no es solo un recuerdo litúrgico. Es un arma de guerra, un puente de reconciliación, una llave del reino. Si oras con fe, los cielos se moverán. Porque el Padre Nuestro no es solo una oración. Es una declaración de que el cielo está más cerca de lo que pensamos. Si te gustó, deja tu like, comparte y suscríbete al canal para ver más historias como esta.